Y el tema de esta noche tiene que ver con lo que pasó en Hechos capítulo 5, del 12 en adelante, con un pueblo que ha sido perseverante y un pueblo que ha sido constante. Hay que tener perseverancia y también constancia en lo que nosotros hacemos, porque mucha gente no es perseverante ni mucho menos constante. Arrancan, están un tiempo, un año, 2 años y se desaniman y pierden el hilo, pierden el control. Pero yo sé que, no sé si aquí habrán 1, 2 o 3 o 4 perseverantes. ¿Si hay alguno por aquí? 10. ¿Y los constantes? Sí. ¿Perseverantes y constantes hay o no? Aquí están los que están allí en casa también, constantes y perseverantes. Y este pasaje, yo estaba orando al Señor, hoy hace 8 días estábamos dando inicio a nuestra convención internacional. Hermano, 50 años celebrando el evangelio en Colombia por parte de la Cruzada Cristiana, porque otras misiones estuvieron muchos años atrás. Nunca la tierra ha estado sin la palabra de Dios. Siempre han habido misioneros, siempre la palabra se ha predicado por todo lugar. Pero en cuanto a la cruzada, en cuanto al lugar donde nosotros estamos, son 50 años de celebración. Y a mí me parece interesante gente que viene de todo lugar del mundo a recibir, a ser bendecido. Eso me parece tan interesante, ver los argentinos, ver los ecuatorianos, ver los peruanos, ver gente que vino con ese deseo de servir, de ser bendecidos acá en Colombia. Y yo me alegro por eso, por lo que Dios está haciendo. De las personas que vinieron de México, ellos vinieron aquí a una iglesia aquí en Colombia, porque había un evento del Espíritu Santo. Ellos vinieron a ser fortalecidos. Aquí en nuestra congregación vino un hombre americano y decía: yo quiero lo que ustedes tienen. Voy para Canadá, pero yo quiero lo que ustedes tienen. Hermano, hay un avivamiento, hay algo que está pasando en Colombia. Yo me gozo en esta noche por la gente que ha sido perseverante y constante. Yo le pido que le dé un aplauso a Dios, porque por causa de esto estamos nosotros, perseverantes y constantes. La iglesia recibió al Espíritu Santo en Hechos 2 y el poder de Dios fue tan fuerte que empezaron a predicar. La primera predicación de Pedro, ¿cuántos se convirtieron? Dice que como 3,000 personas. Eso fue un número grande y siguieron adelante. Cogieron a Esteban y lo apedrearon, y cuando ya estaba a punto de morir de rodillas dijo: veo los cielos abiertos. Y ¿sabe qué dice Esteban? No les tomes en cuenta, orando a Dios que no tuviera en cuenta lo que le estaban haciendo. Tremendo eso. Eso solamente lo hace el Espíritu de Dios con gente que está dispuesta a ir hasta el final. Hechos capítulo 5, 12, hablando de las señales y maravillas. Y este tema tiene que ver con lo que ha pasado en la iglesia en los últimos años, en los últimos tiempos. Y dice la palabra: y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales. No sé si están ahí conmigo. ¿Sí? ¿Quiere leer conmigo? Dice que por la mano de los apóstoles, ¿qué pasaba? Se hacían muchas señales, prodigios en el pueblo, y estaban todos dispersos. Estaban todos regados por diferentes lugares. ¿Cómo estaban? Estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. ¿Qué es la unanimidad? Unidad. Pensando juntos con un mismo propósito. No uno por un lado, el otro por el otro, sino juntos estaban ahí, llenos del Espíritu de Dios. Y dice que estaban en el pórtico de Salomón. De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Ayúdeme con el 14. Dice la palabra en el 14. Dice la palabra: y los que creían en el Señor aumentaban más y más en gran número, así de hombres como de mujeres. ¿Qué dice la palabra? Que los que creían en el Señor, ¿qué pasaba? Los que creían en el Señor aumentaban más. Los que creían en el Señor se aumentaban más en gran número, así de hombres como mujeres. Versículo 15: tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos, atormentados de espíritus inmundos. ¿Y qué pasaba con ellos? Todos eran sanados. ¿Por qué? Porque había un poder sobrenatural. ¿Quién lo daba? El Espíritu Santo. Me llama la atención que dice que se aumentaba el grupo de los que estaban allí. Las señales y maravillas eran constantes.
Y creo, mis amados hermanos, que el Espíritu de Dios lo que ha venido haciendo allí lo que hizo allí en el libro de los Hechos, lo ha venido haciendo hasta el día de hoy. Tuvimos la oportunidad de hacer el cierre el domingo en el Parque Tunal, y allí vino un hombre a predicar, un evangelista. Y ese hombre es conocido de donde él viene, de Holanda, en el lugar donde él vive, como el Pablo Escobar de allá. Porque pues él caminó en el narcotráfico y nos dio a nosotros el libro para contar la historia. Y cómo estuvo muchos años en la cárcel. Y él sabía que tenía mucha riqueza, tenía mucho poderío, tenía de todo, pero lo único que le faltaba era tener paz en el corazón, tener a Dios en el corazón. Y estando en la cárcel, dice que un día empezó a llorar y a gritar allí, a pedir que alguien le ayudara. Y lo que él no sabía era que el Rey Todopoderoso, mi Cristo, mi amado hermano, que lo llena todo, estaba ahí también en la cárcel. ¿Y sabe qué pasó? Dice él que ahí en la cárcel empezó a llorar, y la luz, vino una luz resplandeciente y le llenó. Y lo que él no había encontrado en el narcotráfico y en todo lo que él tenía, lo recibió a través de Cristo. Y ese día su vida cambió, y luego posteriormente sale y se convierte en un gran evangelista. Ahora está predicando por todo el mundo. Pero cuando estaba allí en el Tunal, él empezó a orar por la gente que había ido enferma. Y de un momento a otro, cuando él dice levanten la mano, cientos de personas empezaron a levantar su mano diciendo: Dios está haciendo algo en mí, Dios está vivo, mi amado hermano. El Dios que estaba allí con los discípulos también está con nosotros. Amén. Él sigue vivo, Él sigue vivo. Amén. Señales, prodigios, maravillas es lo que Dios está haciendo. Y por eso Pablo dice: yo no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para la salvación de las almas. Hay salvación para las almas, pero también dice la palabra que hay sanidad. Al punto que dice que traían los enfermos de todo lugar. ¿Y qué pasaba con ellos? El Señor los sanaba. El Señor los ha sanado. Yo creo que el Señor también nos ha sanado a nosotros. Ha quitado amarguras, enojos, rencores, y ha colocado en su amor. Ahora usted está apachuchando, ahora usted está abrazando, ahora usted está diciendo: Señor bendito, tu espíritu está en mí. Eso hace parte del amor de Dios y la gracia de Dios. Y dice que aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén, y los que venían eran sanados. Yo seguiré orando, mi amado hermano, que el poder de Dios siga trayendo, siga renovando, siga convenciendo el corazón del hombre pecador, y lo vuelva a sus pies y lo sane, mi amado hermano, lo sane o lo lleve a la eternidad. Pero algo pase, algo suceda. Yo estaba pensando en nuestra hermana que partió, y yo decía: bueno, Señor, nosotros hemos orado por los enfermos y el Señor ha sanado a muchos. Yo dije: Señor, pues el Señor hubiera podido también sanarla, pero Dios hizo algo, llevársela a la presencia de Él. Él hace como Él quiere. Entonces yo digo: Señor, gracias porque nos permitiste poder predicar, poder dar una palabra de sanidad. Y esa sanidad tiene que ver con la salvación. Esa sanidad es del alma. Y hermano, yo creo que si el Señor le dice a esta mujer: váyase para la tierra, y ella dice: no, Señor, pega el grito, no. ¿Por qué? Porque está en un lugar mejor. Amén. Entonces, gloria a Dios por esto, porque lo que pasó en el libro de Hechos está pasando en este tiempo. Dios nos ha traído sanidad del alma, sanidad de muchas situaciones. En el versículo 17 dice: Pedro y Juan son perseguidos. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos. ¿Y qué pasó en el 18? Y echaron mano ¿a quién? A los apóstoles, y los pusieron en la cárcel pública. Pero mire que dice el 19, léalo conmigo: mas un ángel del Señor, abriendo de noche la puerta de la cárcel, sacándolos, dijo, ¿qué les dijo? Id, y puestos en pie en el templo, anunciar al pueblo todas las palabras de esta vida. Y habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo. ¿Y qué hacían? Se quedaron callados, atemorizados. ¿Qué hicieron ellos? Empezaron a hablar de Jesús. Empezaron a hablar porque el ángel los había sacado de la cárcel. Tremendo, poderoso lo que el Señor hace. A ellos los habían metido allá por causa del evangelio, pero también por causa del evangelio vino un ángel del Señor, dice, que abrió la puerta y los sacó.
Yo sé, mi amado hermano, que el Señor también ha enviado sus ángeles a favor de nosotros. Usted de pronto no los ha visto, pero Dios sí los ha mandado. Algunos físico, espiritualmente, otros de carne, pero Dios de alguna manera ha hecho cualquier cosa para que nosotros tengamos bendición día a día. Dios sí lo ha hecho y lo seguirá haciendo. Dice el versículo 21: habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron, miren esa... vayan mirando la historia. Están en la cárcel, ahora se reúnen los principales autoridades y dicen: vayan y tráiganme a los que tenemos allá encerrados. Vaya y los traen. ¿Y qué pasó? Pero cuando llegaron los alguaciles, ¿qué pasó? Dice el 22: no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso diciendo: por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad y los guardas afuera de pie ante la puerta. Mas cuando abrimos, ¿qué pasó? Abren la puerta y le dicen a los discípulos: salgan. ¿Y qué pasó? Ya no estaban. ¿Sabe por qué? Porque el Señor... Y fue algo poderoso, algo sobrenatural. El ángel viene y lo saca, al punto de que ni los guardas ni ninguno de los que estaban allí se dieron cuenta. Y todavía estaban ahí. Cuando vienen los alguaciles, dicen: vamos a sacar los presos. Claro, cómo no, venga, abrimos y venga, entramos. Y cuando llegan, oh Señor, qué sorpresa más grande. Habían salido de una manera sobrenatural. Nosotros encontramos en el libro de Hechos, también dice la palabra que cuando Pedro en otra ocasión, en Hechos capítulo 12, dice que lo encarcelan. ¿Qué empezó a hacer la iglesia? Empezó a orar. Y también dice que vino un ángel, rompió las cadenas y lo sacó. Y Pedro decía: uy, esto es como un sueño, estoy como soñando. Y cuando se percata, dice: no, estoy libre, ya estoy afuera. Hermano, Dios hace cosas sobrenaturales. Y quiero decirle que lo mismo que ha estado pasando en los hechos es lo mismo que está pasando en ese tiempo. Nosotros venimos con buenas noticias, hermanos. Miles y miles de personas vinieron, tanto de Colombia, de fuera, de departamentos. Miles y miles de personas llegaron de diferentes lugares del mundo. De España llegaron, de Holanda vinieron a Colombia, a nuestro territorio, porque ellos saben que algo está sucediendo. Ellos llegaron, mi amado hermano, cuando hoy tuvimos compartiendo con los a pastores que estuvieron recibiendo a esta comitiva internacional, y yo me atreví a decirles: venga, ¿qué decían ellos? ¿Qué vieron? Ellos dijeron: no, estamos anonadados de lo que Dios está haciendo en Colombia. Hermanos, cientos y miles de personas llegando a nuestro territorio, porque hay algo aquí. Es el poder de Dios que levanta, es el poder de Dios que sana, que está con nosotros, el que saca al preso de la cárcel, el que sana toda enfermedad. Ese es nuestro Dios. Y la gente quiere venir a llevar. La gente quiere venir. Dele gloria a Dios en esta noche. Yo estoy emocionado por lo que Dios está haciendo. Bendito el nombre de Dios. Y algo que se admiraron muchos por el servicio, el nivel de servicio que la iglesia aquí en Colombia tiene. Me decía un anfitrión de allí que habían colocado un muchacho, un jovencito de nosotros. Cuando digo nosotros, es de la cruzada, un jovencito. Y le dijeron: su misión aquí es no dejar pasar a nadie. Y ese muchacho se paró como un soldado de los que se paran en la guardia presidencial. Un jovencito de 16, 17, firme ahí. Y cuando empezaba a llover, la pastora que direccionaba le decía: éntrese, mijo, porque se moja. Y decía: bueno, pastora, pero él se quedaba ahí. Y al punto que llamó tanto la atención de uno de los evangelistas que vino, que se quedó admirado de ver a este muchacho. Dijo: yo no puedo entender cómo lo hacen, yo no sé cómo lo hacen. Y sacó unos euros y le dijo: tome, te bendigo porque te admiro por lo que estás haciendo. Yo doy gracias a Dios porque esa es una generación nueva, una generación que ama la presencia de Dios y que sabe que Dios está haciendo algo. Yo sé que Dios está haciendo algo con la juventud de nuestra nación y con nuestra niñez. Yo admiro esto. En el Parque Tunal habían niños por todo lado, habían jóvenes por todo lado, habían nuestros adultos mayores también, todos cantando a una sola voz, gritando y diciendo: Dios, gracias.
Bendigo a nuestros jóvenes de aquella iglesia que estuvieron sirviendo también allá en las cámaras. Ellos estuvieron allá sirviendo a Dios. Yo honro el nombre del Señor, porque la iglesia en Colombia tiene algo poderoso. Tiene a Cristo en el corazón. Y vamos a seguir adelante, mi amado hermano. Le estoy hablando de una gente perseverante. Le estoy hablando de gente que es constante, que no importa, mi hermano, llueva, truene, relampaguee, pero ahí estamos sirviendo al Señor. Amén. ¿Y quién da el galardón? Dice Apocalipsis que el Señor viene con galardón para dar a cada uno según lo que haya hecho. Y yo sé que el galardón es grande para el pueblo de Dios. Versículo 23 del 22: pero cuando llegaron los alguaciles no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso diciendo: por cierto, la cárcel hemos hallado. ¿Cómo estaba la cárcel? Cerrada. ¿Con qué? Está en versículo 23: con toda seguridad, y los guardas afuera de pie ante la puerta, mas cuando abrimos, a nadie encontramos. Estaba eso solo. Cuando oyeron esas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en que vendría a pasar todo aquello. Ayúdenme con el 25, ¿están ahí? Mira el que está a su lado, si está dormido, despierto. Le digan: yo sé que llegó de trabajar, pero no importa, un poquitico más, abran los ojos un poquitico más. Amén. Vamos al 25. Pero viniendo, 1, 2 y 3. Pero viniendo uno les dio esta noticia: he aquí, los varones que pusieron en la cárcel están ¿en dónde? ¿En dónde estaban los presos? Estaban en el templo. ¿Y qué estaban haciendo? Enseñando al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo con violencia. Sin violencia. ¿Por qué? Porque temían ser apedreados por el pueblo. Recuerde que el pueblo los admiraba a ellos. Versículo 27, no sé si está conmigo, ayúdeme por favor. Allí en casa, si ustedes no me ayudan aquí, allí en casa alguien ayude. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó diciendo: ayuden con esto, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñasen ese nombre? Y ahora habéis llenado a toda Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Vamos todos para el 29, 1, 2 y 3. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer ¿a quién? A Dios antes que a los hombres. Es necesario obedecer ¿a quién? Antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel y a todo el mundo, ¿qué les dio a dar? Arrepentimiento y perdón de pecados. Número 32. Y nosotros, diga nosotros, somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual Dios ha dado para quienes. ¿A quienes le ha dado Dios el Espíritu Santo? No los escucho. ¿A quién le ha dado Dios el Espíritu Santo? No los estoy escuchando. ¿A quién ha dado Dios el Espíritu Santo? Ahora le pregunto: ¿usted cree en el Espíritu Santo? Entonces Dios le ha dado poder y autoridad, porque el mismo Espíritu que estaba con ellos ahora está con nosotros. Amén. El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo está con nosotros, y nosotros somos testigos suyos de todas estas cosas. Una cosa es contar cosas. Cuando uno no tiene una experiencia con el Espíritu Santo, pues uno cuenta cosas. En alguna ocasión tuve la oportunidad de decirle a la iglesia que en las primeras conferencias o las primeras predicaciones de joven entre 14 años empecé a predicar a Cristo, pero en mis primeras experiencias de predicar la palabra, yo le decía: les voy a contar una anécdota. Y una anécdota tenía que pasar con algo que yo había escuchado o había visto que algo había pasado en alguien, y siempre contaba una anécdota, contando una historia de algo que había pasado en alguien. Y bueno, después escuché que nosotros teníamos que hablar nuestras propias anécdotas, nuestras propias experiencias.
Y a través, mi amado hermano, del tiempo han sido cientos y miles de experiencias que el Espíritu de Dios nos ha llevado a vivir, mirando todo lo que Dios ha hecho en el tiempo del Pentecostés y mirando todo lo que Dios ha venido haciendo, desde hablando en este caso de la iglesia, de la fundación de la iglesia en el año 1933. Viene a Colombia un hombre llamado Patricio Simen. Solo llega a Colombia, pero después de casi 90 y algo de años, ese hombre que vino a implantar fe en Colombia, ahora, hermanos, hay miles y cientos por todo lugar que creemos en Dios. Gracias a este varón que vino esforzando, perseverando, siendo constante, siendo valiente. Cientos y miles de personas. Y muchos hermanos, muchos están hablando de lo que Dios ha hecho en nuestra nación. Muchos están diciendo qué es lo que está pasando en Colombia. Y hay una historia grande de cómo Dios ha venido bendiciendo nuestra nación. Y seguiremos creciendo. Seguiremos creciendo porque de aquí en adelante usted y yo, a través del Espíritu Santo que nos ha sido dado a los que le obedecemos, entonces el Señor nos llena de su gracia y su poder para seguir ganando a otros, para seguir predicando al Señor. Amén. Gloria al nombre del Señor. Dice el versículo 33: ellos oyendo esto se enfurecieron y querían matar a quienes, a los apóstoles, porque ellos decían: el mismo Cristo que resucitó, el Espíritu que resucitó a Cristo, Él está con nosotros. Versículo 34: entonces levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todos el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y luego, mire la sabiduría de este hombre, luego dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Porque antes, le dice este hombre, antes de este se levantó un Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí muchos pueblos, mucho pueblo. Pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersos. Versículo 38: ahora os digo, apartaos de esos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá, mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallado luchando contra Dios. Creo que nos faltó leer el 36. Mire lo que dice el 36. Antes de esos días se levantó un hombre llamado Teudas. Se levantó Teudas diciendo que era alguien. ¿Cuántos siguieron a Teudas? A este se unió un número como de 400 que siguieron la doctrina de Teudas. Y 400 hombres, pero él fue muerto. Y todos los que le obedecieron, ¿qué pasó? Se dispersaron. Luego se levantó este Judas el Galileo, también tuvo problemas y la gente que le siguió también se dispersó. Ahora el consejo de Gamaliel le dice a los que quieren matar a los discípulos, le dice: venga, traten de tener cuidado. Dijo: ahora os digo, el versículo 38, apartados de esos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de hombres, ¿qué va a pasar? Lo que no es de Dios, hermano, se acaba, se desbarata. Pero lo que es de Dios, ¿qué va a hacer? Va a perseverar. Las fuerzas de maldad no van a prevalecer contra la iglesia que se levanta siguiendo a Cristo. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Y versículo 40 dice: y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, después de que le metieron su leñera, le intimaron que no hablasen más en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Y ellos pues hicieron caso, se fueron por ahí y se quedaron callados. Versículo 41: ellos saliendo de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre de Cristo. Y versículo 42, ayúdenme. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y de predicar ¿a quién? A Cristo. ¿Por qué predicaban a Cristo? ¿Por qué lo predicaban? Porque los había salvado. ¿Por qué más? Porque Cristo es poder, porque Cristo es salvación, porque Cristo es vida. Ellos sabían lo que Dios habían hecho, y por eso dijeron: preferimos obedecer a Dios que obedecer a los hombres. Y ellos dijeron: nadie nos puede callar, nadie nos va a callar. Y eso es lo que ha sucedido. Cuando yo miro este pasaje, yo digo: Señor, eso tiene que ver mucho con la iglesia contemporánea, con lo que ha pasado en todos los años. Mire, mis amados hermanos, no ha sido fácil.
Así como la iglesia se ha crecido en Colombia y en el mundo entero, porque muchas iglesias se han abierto, ha habido persecución. Ayer en la noticia, por allá por los lados del Meta, asesinaron varios hombres y entre ellos un pastor. Ahí murió un pastor asesinado, hermano, por Calamar. Y seguirán habiendo muchas situaciones difíciles, pero quiero decirle que mientras Cristo esté en medio del pueblo, mientras Cristo esté arraigado en el corazón y mientras haya gente que persevere, que sea constante, mi amado hermano, las fuerzas del Hades no van a prevalecer. La iglesia se seguirá sosteniendo siempre adelante, con gente valorosa, con gente temerosa de Él. Bendito sea el nombre de Dios. Bendito sea el nombre de Dios. A nosotros nos asignaron en la parte del servicio, en la convención. Esa era nuestra función, servir. Y hermano, créame que lo hicimos bien. Y me llamó la atención otro muchacho, no el que estaba recibiendo a la convención, a los que venían internacionales, sino otro que le tocó ir a limpiar los baños. Me causó curiosidad ver un muchacho joven entre 15 y 16 años. Y cuando le asignan en todo esto que él era el que tenía que lavar los baños, él era el que tenía que limpiar los baños, yo dije, Señor bendito, ¿con qué actitud este muchacho va a ir a pararse a servir allá y a lavar los baños, a limpiar los baños? ¿Con qué actitud? Sin embargo, pasaron los días y ¿sabe qué era lo más interesante? Que cuando uno hacía las cosas bien, entonces lo dejaban en el mismo lugar. O sea que a él le tocó jueves, viernes y sábado en el mismo lugar lavando baños. Ese muchachito, ahí como hizo las cosas bien, entonces lo pusieron ahí. Y a mí me llamó la atención eso, que un joven de nuestra congregación o digamos de nuestra cruzada, ahí paradito, organizando gente, lavando baños. Yo digo, Señor bendito, si ese muchacho sabe servir desde ahí, va a servir en todo lugar. Va a servir en todo lugar. Y cuando yo veo eso, digo, Señor, se necesita gente con ese carácter, con ese corazón de humildad, porque él hubiera podido decir, yo no, en los baños no, a mí me colocan por ahí arriba. Pero lo colocaron ahí, lo hizo con excelencia. Por allá yo fui a darle una orden. Le dije, mire mijo, hay que hacer esto. Dijo, pastor, pero espere tantico, porque es que si hacemos esto. Pero me habló ese niño con tanta autoridad que yo le dije, bueno, está bien, dejémoslo así, dejémoslo así. Mi amado hermano, yo me gozo por esto, porque la iglesia es una iglesia que persevera, que está siendo constante. Se celebraron 50 años, pero vamos a celebrar muchos más, con niños como estos, con jóvenes que glorifican el nombre del Señor. Se postularon o no, más bien se reconocieron cerca de 200 pastores que pasaron allá y le dieron su título de pastor, algunos profetas, evangelistas. Y veo todo esto y digo, Señor, definitivamente la obra tuya no la detiene nadie. La obra tuya, el diablo tiene que estar lejos. La obra tuya sigue adelante. La obra tuya seguirá adelante. Bendito el nombre de Dios. ¿Y sabe qué vamos a hacer? Vamos a resplandecer donde Dios nos ha colocado. Lo que usted tiene que hacer es decirle, Dios, ¿para qué soy bueno? Dígame, Señor bendito, porque quizás, mi amado hermano, la silla es bueno cuando usted viene y se sienta y la calienta y la runcha y usted la mira por debajo y tiene su nombre. Mire la silla y tiene su nombre, ahí está marcada con su nombre, y usted pelea porque esa silla es suya. Y ahí es que aquí me siento yo y esta silla es mía. Pero pregúntele a Dios, Señor, fuera de sentarme en la silla, ¿qué más yo puedo hacer? Fuera, Señor, de conocerte a ti, ¿qué más puedo yo hacer? Dígame, Señor, ¿qué más puedo hacer? Y si algún día le toca lavar los baños, ¿usted qué va a hacer? ¿Va a servir en los baños o usted va a servir? Y de pronto el Señor trabaje con usted en las áreas que necesite. Yo doy gracias a Dios por esto, porque este hombre Gamaliel le dijo, espérese, tengan cuidado, porque ustedes se pueden enfrentar contra el mismo Dios. Por ejemplo, ahí se levantó un fulano de tal, ese Teudas, y le siguió 400 hombres y se murió, y eso se desvaneció. Sabe que hablando con otra autoridad también, decía que él ya casi son de los fundadores, y se ha encontrado con mucha gente que viene y la pregunta es, ¿cómo han hecho ustedes para estar estos 50 años vivos?
Porque la pregunta surge de que han visto muchos ministerios que han empezado, han estado años y de un momento se desaparecen. En el año 2003 nos llegó a una reunión de jóvenes un chico, un muchacho, y el hombre se sentó con su esposa y su niño ahí. Como llegó a la reunión de jóvenes, yo estaba liderando con mi esposa los jóvenes en ese lugar. Y cuando llegué y le dije, bueno, cuénteme usted quién es, usted qué hace, qué está haciendo. Dijo, pues estoy buscando una iglesia para congregarme. Y le dije, bueno, ¿y de dónde viene? Dijo, pues venga, me contó en cuestión de segundo la historia de él. Dijo, lo que pasa es que yo servía en la iglesia de mi tío. Duré 7 años siendo líder de la alabanza. La iglesia creció, dijo él. La iglesia creció mucho, pero a través del tiempo, así como creció, también se fue al piso. Y un día, dijo el muchacho, un día mi tío nos reunió a mi esposa. Estaba mi esposa, estaba yo, estaba mi tío y la esposa y algún hijo de él en la mesa. Y el tío le dijo, mi hijo, tiene que empezar a buscar dónde congregarse porque aquí ya no tenemos nada más que hacer. Ese barco se había hundido. Algo pasó, algo sucedió. Y el muchacho quedó tan marcado en su corazón porque él había sido líder de la iglesia por 7 años de la alabanza. Entonces cuando viene y me dice que viene buscando, entonces yo le dije, ¿sabe una cosa? Usted llegó al mejor lugar. Usted llegó a un lugar porque esta iglesia y la cruzada es de gran bendición en Colombia. Usted llegó a un buen lugar. Y él dijo, es que yo no, le dije, en 5 minutos le expliqué rápidamente lo que hace la iglesia. Le dije, nosotros tenemos instituto, tenemos escuela de crecimiento, nosotros tenemos oportunidad para que usted trabaje en la alabanza. Aquí se le da la oportunidad. Y él me miró a los ojos y dijo, pero es que yo no vengo buscando nada de eso. Yo lo único que necesito es un lugar donde congregarme. Entonces le dije, venga, entonces vamos a hacer una cosa, le dije a él. Voy a orar por usted. Y le dije cómo iba a orar. Le dije, yo voy a orar de la siguiente manera. Voy a orar para que Dios le dé paz en su corazón. Paz para seguir buscando dónde congregarse, o paz para que usted se quede aquí y Dios lo va a bendecir aquí, porque Dios necesita jóvenes como usted. Y oré de esa manera. Señor, dele paz, paz para que siga buscando y donde él encuentre ahí se quede, o paz para que se quede acá. ¿Y sabe qué pasó? Eso fue un viernes, hacíamos la reunión de jóvenes los viernes a las 7. Luego vino el domingo, luego vino el jueves. Luego, le resumo rápido, al año estaba dirigiendo la alabanza de la iglesia. Luego a los 3 años, el muchacho que llegó ese día sin esperanza, a los 3 años estaba siendo enviado como uno de nuestros pastores. Luego pasaron 7 años, luego se convirtió en mi pastor. Me pastoreó 3 años. Ese niño que llegó, ese joven que llegó sin esperanza, luego después fue mi pastor. Luego en el 2013 nos ungieron con mi esposa. Él nos ungió con su esposa y nos enviaron a este lugar. Yo bendigo el nombre de Dios. Hermano, la iglesia no se detiene. La iglesia, si Cristo es el dueño de la iglesia no se detiene. ¿Y quién es la iglesia? La iglesia es usted. Hermano, usted no puede echar para atrás por nada. Tiene que sostenerse como viendo al invisible. Sea una persona perseverante y constante. ¿Qué pasó con los discípulos cuando le metieron esos leñazos y le pegaron en las espaldas? Y eso no era cualquier cosita ahí, venga, le damos ahí. No, eso le dieron duro. Y ellos decían, Señor, gracias por lo que están haciendo con nosotros. Y se fueron y se callaron. Se fueron y dijeron, no, por allá no va porque nos dan duro. Ellos se levantaron y dijeron que siguieron predicando. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. 53 años vivió Patricio Simen en Colombia. 53 años, 1933 vino a Colombia y murió en 1986. Pero su legado, mi amado hermano, sumamos casi 92 años de predicar el evangelio. El tiempo que él estuvo más los 50 que se celebran, esos 50 da 92 años de predicar a Cristo. Y la iglesia sigue creciendo cada día más y más. Amén. Y qué bueno, mi amado hermano, qué bueno de que usted esté sirviendo a Dios, esté en un lugar que es de gran bendición. Siga amando a Dios, no mire al hombre. Por favor, hermano, Hebreos 12:2, puesto los ojos en ¿quién? Jesús, autor y consumador de fe. La fe. Él no nos va a fallar nunca. Él no nos va a fallar nunca. El hombre sí nos puede fallar. Si por testimonio de pastores y líderes fuera, hermano, no estuviéramos con mi esposa acá. Pero nosotros colocamos la mirada en Cristo.
Y el Señor, como hemos colocado la mirada en Él, nos ha sostenido con testimonios que no han sido buenos de algunos líderes, pero hemos visto al Señor y hemos caminado creyéndole a Él. Y aquí estamos. Vamos a seguir adelante. Mire a Cristo, no mire para ningún otro lado, mire al Señor. Dígale: Señor, yo quiero servirte siempre. Y vamos a continuar, mi amado hermano. Ahorita en los tiempos de agosto vamos a tener impacto evangelístico. Ahorita el 20 de julio vamos a tener un tiempo de oración por Colombia. Van a haber cosas poderosas. Yo le animo para que usted esté ahí, no se pierda nada, esté ahí metidito. ¿Qué tengo que hacer? Si hay que pararse en la puerta, hermano, estamos necesitando servidores, líderes. Entonces Dios está con nosotros. Siéntase. Yo me siento honrado por el Señor y privilegiado. Yo doy gracias a Dios por la casa, por toda esta cruzada y por toda la gente tan hermosa que Dios nos ha dado. Yo amo esta iglesia, amo al Señor y me he propuesto servirle y me he propuesto predicarle en medio donde nos toque. Últimamente nos ha tocado ir afuera a predicar a lugares difíciles, pero el Señor nos ha bendecido. Como el lugar hace rato que fuimos a acompañar a alguien y lo que nos dijeron: allá no se puede predicar a Cristo, allá no se puede hablar de Cristo. En un funeral hace varios días, ahí no se puede hablar de Cristo. Y pues el familiar de la persona que murió pues es cristiano y es de acá. Entonces yo me acuerdo que subí al baño y ahí dije: Señor bendito, usa al hermano. Porque yo le dije: usted siendo de la familia no se puede callar. Y si le dan algún chancecito así, predique a Cristo. Entonces yo me metí al baño antes de ir allá y: Señor bendito, póngale palabras al hermano para que predique a Cristo. Y cuando ya entro, y eso estaba lleno, mi amado hermano, de gente que decía que no se podía predicar. Y el hombre, cuando me vio, dijo: llegó el pastor. Yo lo abracé y le dije: no diga que llegó el pastor, diga que llegó alguien que viene a acompañarnos de la iglesia. No, llegó el pastor. Y el pastor trae una palabra para ustedes hoy. Ay, Señor bendito. Y el Padre, yo estaba orando por él y ahora me toca a mí. Pero en medio de la prohibición, no se puede, ahí nos levantamos y predicamos a Jesús. Cuando ya terminé, vino un hombre grandote. Y cuando yo lo vi, yo me asusté, porque este hombre viene a decirme por qué. Y cuando él me dijo: tiene razón lo que usted está diciendo, tiene razón, porque mi mamá, ella también creía en lo que usted está predicando. Tiene razón. Ay, el Señor es tan hermoso. Y seguiremos, hermanos, predicando de donde Dios nos lleve. Ponga su mano en el corazón, dígale: Señor, estoy listo. Dice la palabra que habían señales, habían prodigios, habían maravillas en la iglesia de los Hechos. Hemos visto prodigios y señales. Yo he sido testigo del poder de Dios. Tuvimos una mujer que se nos murió en un encuentro, pero el Señor la resucitó. Hemos visto, Señor, sanando cáncer. Hemos visto al Señor haciendo prodigios y señales. Yo he visto a mi Jesús sanando los hogares, restaurando hogares. Yo he visto a mi Jesús sanando, liberando al joven de la drogadicción. Yo lo he visto con su poder y autoridad en esta cruzada cristiana de Colombia, y también en la iglesia en general en Colombia. Yo lo he visto orando, y gente de todo lugar del mundo está viniendo a recibir lo que Colombia tiene. Tenemos problemas, sí, tenemos dificultades, sí, tenemos muertes, sí, tenemos homicidios, sí, pero tenemos al Rey de la vida, al Rey de gloria, que nos ha colocado como luz en medio de las tinieblas. Dígale: Señor, úsame, Señor, hazme resplandecer. Pon en mí tu palabra, hazme brillar, Señor, donde tú me lleves. Hazme brillar, Señor, y te daré a ti toda la gloria y te daré a ti toda la alabanza. Señor, yo oro por los evangelistas que están acá. Aquí hay evangelistas, Señor, misioneros. Padre, gracias por personas, Señor, que han ido por muchos lugares de Colombia y aún fuera. Señor amado, gracias porque tú estás llamando misioneros, estás hablando a los pastores, estás llamando, Señor, empresarios llenos de tu gloria en ese tiempo. Gente que no se avergüenza del evangelio. Yo te doy gracias, Señor. Te bendigo una vez más por esta celebración poderosa en esta semana que pasó. Pero vamos a celebrar no solo 50, sino 60, 70, 80, 90, 100, Señor, y muchos más.
seguiremos con esta gente que está aquí, con nuestros niños que se están levantando, con nuestros jóvenes. Señor, bendigo la red Misión Juvenil, Señor. Bendigo la escuela dominical Debbie, Señor. Bendigo sus maestros, Padre, con poder y autoridad. Ore conmigo por un momento, ore conmigo por un momento. Mire, mi hermano, yo pude ver jóvenes allí sirviendo al Señor con autoridad y poder, jóvenes llenos de la gloria de Dios. Yo los pude ver niños sirviendo, corriendo allí. Yo pude ver niños en esta convención y esto alegró mi corazón. Y si mi corazón se alegró, cuánto más el corazón de mi Padre está contento con esta generación perseverante, constante, con esta generación de hombres y mujeres llenos de la gloria de Dios. Dígale: Señor, a donde tú me quieras llevar iré. Lo que tú coloques en mi boca lo voy a declarar. No me callaré. Anunciaré tu verdad. Anunciaré, Señor, que tú eres Dios. Y gracias, Señor, por este pueblo. Fortalece, Señor, la familia de nuestra hermana, Señor. Fortalece esta hermana que partió a tu presencia. Fortalece esta familia. Fortalécelo, Señor. Y no nos vamos a avergonzar del evangelio. Vamos a seguir adelante, siendo constantes y siendo perseverantes. En el nombre de Jesús, dele gloria al Señor. Dele gloria al Señor en esta noche. Padre, reciba la gloria. Reciba la honra, Señor. Recíbala, Señor. Padre, gracias. Oro por la economía de nuestra nación. Oro por la economía de nuestra nación. Oro, Señor, para que no haya necesitado, Señor, que haya la provisión día a día. El que sale al campo, el que sale a su trabajo día a día, Señor, envía tu provisión de oriente, occidente, norte y sur. Bendice al empresario, a la ama de casa, a nuestros vigilantes. Bendice, Señor, tenemos médicos, tenemos enfermeros, Señor. Bendícelos allí donde tú los has colocado. Bendícelos, Padre. Bendito Dios, bendice, Señor amado. Padre, el que trabaja, tiene su puesto de negocio en la calle. Bendícelos, Padre, con toda bendición. Bendice la ofrenda que se da, Señor, para ensanchamiento de tu obra, en el nombre de Cristo Jesús. Allí en casa los bendecimos en esta noche. Dios, daiga paz sobre sus corazones en el nombre de Jesús.